Buenas noches. Vamos a presentar el bosque seco costero. A veces cuando pensamos en los bosques del Perú, imaginamos la Amazonía con su vegetación abundante y su clima húmedo. El de bosque de la vida ha aprendido a sobrevivir con muy poca agua. Este ecosistema se extiende principalmente a la libertad, llegando incluso a zonas del norte de Lima. Es un espacio que combina el calor, la sequedad y la biodiversidad, ofreciendo paisajes hermosos y una enorme riqueza ecológica. Pero hoy ese ecosistema enfrenta un grave problema, su deterioro ambiental, y ese deterioro tiene causas humanas y consecuencias que afectan no solo al bosque, sino también a las comunidades que viven cerca de él. En la descripción del ecosistema tenemos que se caracteriza por un clima cálido con temperaturas que pueden superar los 30 grados durante el día, lluvias muy escasas. Lo más fascinante es cómo las especies que habitan allí se han adaptado a estas condiciones extremas. Por ejemplo, el algarrobo es uno de los árboles más representativos. Tiene raíces profundas que le permiten obtener agua del subsuelo, incluso durante los meses más secos. Además, su fruto, la vaina del algarrobo, sirve como alimento para animales y personas. También encontramos especies como hualtaco, el ceibo y el zapote. Estos árboles no solo dan sombra y alimento, sino también ayudan a mantener la humedad del suelo y evitar la erosión. En cuanto a la fauna, habitan animales como venado, cola blanca, el zorro costero y diversas especies de lagartijas e iguanas. También tenemos aves muy importantes, entre ellas la pava aliblanca, que es una especie endémica del Perú, que está en peligro de extinción. Todo eso demuestra que el bosque seco es un Existen varias causas que se explican el deterioro del bosque seco, del bosque seco costero, y a la mayoría de ellas están relacionadas con las actividades humanas. La primera y más grave es la deforestación. Muchas personas talan árboles de manera ilegal para obtener madera o para ampliar terrenos. Los árboles como el algarrobo, que demoran años en crecer, son cortados sin control, dejando el suelo desprotegido y afectando el hábitat de muchas especies. Otra causa es la expansión agrícola. En regiones como Piura o Lambayeque se ha extendido la frontera agrícola para cultivar arroz, mango o caña de azúcar. Si bien la agricultura es una actividad importante para la economía local, muchas veces se realiza sin una planificación ambiental adecuada, destruyendo el bosque y contaminando el suelo con agroquímicos. A esto se le suma el sobrepastoreo, que ocurre cuando el ganado, principalmente cabras y vacas, se alimenta excesivamente de las plantas del bosque.
Esto impide que las especies vegetales se regeneren y con el tiempo el suelo queda desnudo y seco. Los incendios forestales también representan una gran amenaza. En algunos casos son provocados por personas que buscan limpiar terrenos para el cultivo, pero las llamas se extienden rápidamente y arrasan con todo a su paso. Finalmente, el cambio climático que ha alterado los patrones de lluvia. Antes las lluvias de verano ayudaban a que el bosque se recuperara temporalmente, pero ahora son cada vez más impredecibles y escasas. Las sequías prolongadas hacen que la vegetación se debilite y los animales tengan más dificultad para sobrevivir. Las consecuencias del impacto ambiental son muy serias. En primer lugar, esta pérdida está la pérdida de la biodiversidad. Cada árbol talado o cada hectárea área destruida implica que decenas de especies pierdan su hogar. Animales como la pava blanca, el zorro y el venado cola blanca están cada vez más amenazados. En segundo lugar está el suelo, que sufre un proceso de erosión y desertificación. Cuando se destruye la vegetación, el suelo pierde sus nutrientes y su capacidad para retener el agua. Esto genera deslizamientos, pérdida de fertilidad y aumento de la pobreza en las comunidades rurales, que dependen de la tierra para poder sobrevivir. Otro impacto también muy importante es la reducción de recursos naturales. El algarrobo, por ejemplo, no solo proporciona sombra y alimentos, sino que también se utiliza para la producción, para producir miel, carbón vegetal y medicinas naturales. Sin estos recursos, las familias locales pierden parte de sus ingresos. Además, la deforestación contribuye al cambio climático global, ya que los árboles absorben dióxido de carbono y al talarlos liberamos más gases de efecto invernadero, lo que agrava el calentamiento del planeta. Finalmente, hay un impacto social y cultural. El bosque seco forma parte de la identidad de las comunidades del norte peruano. Al desaparecer, también se pierde una parte de su historia y costumbres y también conocimiento tradicional sobre el uso sostenible del entorno. Ya, a continuación con la exposición les voy a hablar sobre los ejemplos y los casos actuales. En los últimos años nosotros hemos realizado muchos diversos estudios y reportes del Ministerio del Ambiente. En esto nos hemos dado cuenta que hay muchas organizaciones ambientales que confirman esta situación, ¿no? Que es la tala de árboles. Por ejemplo, tenemos en Piura y en Lambayeque se han perdido miles de hectáreas de bosque seco por la expansión agrícola y la tala ilegal. Sin embargo, también existen iniciativas positivas. En algunas comunidades las poblaciones se han organizado para reforzar con especies nativas. También protegemos las zonas donde aún quedan árboles. También una de promover el turismo ecológico es una alternativa económica sostenible, ¿no? Estos esfuerzos demuestran que es posible convivir con la naturaleza sin destruirla, siempre que haya conciencia y educación ambiental. Una reflexión que se podría dar acá en el seco costero del Perú nos enseña una gran lección. Incluso en las condiciones más duras, la vida puede florecer y se le da una oportunidad a nuestro seco costero del Perú, pero en esta oportunidad depende de nosotros. Cada decisión que tomamos, desde cómo usamos los recursos hasta cómo tratamos de nuestro entorno, tiene un impacto también el entender las causas. Bueno, las causas y las consecuencias, ¿no? De su deterioro solo en el primer paso. En las siguientes etapas de esta investigación será fundamental proponer medidas de mitigación, reforestación, educación ambiental, control de tala ilegal y promoción del uso. El suelo, si logramos proteger este ecosistema, no solo estaremos cuidando la naturaleza, sino también asegurando un futuro para nuestros hijos, para nuestra comunidad y para todo el país. Gracias.